Bien, continuando con la voz del cliente y el desarrollo de una matriz QFD, la cual consta de varias partes, vale destacar como otras herramientas que no existe una matriz de formato estándar o una clave para los símbolos. Sin embargo, se puede describir lo que generalmente se suele diseñar a continuación o elaborar las partes o secciones conocida la herramienta como tal del QFD como casa de la calidad es el siguiente. Tenemos, por ejemplo, en el recuadro 1 los requisitos del cliente, en el recuadro 2 tenemos los requisitos técnicos, al medio tenemos matriz de relaciones, como cuarto punto, comparaciones con la competencia, quinto, notas de acción, 6, comparación nuevamente con la competencia, 7, valores objetivos y finalmente el techo son las correlaciones entre requisitos técnicos. Vamos a ver a continuación. El formato puede variar entre una u otra y entre un profesional y otro. De todas formas, la esencia de una matriz QFD o, en este caso, House of Quality, que es la herramienta Casa de la Calidad, es la misma. Y el fin u objetivo de esta herramienta, por supuesto, es el mismo. A continuación, voy a mostrar dos tipos de matrices, una visual que puede ser elaborada con Microsoft Visio y otra automatizada que puede ser desarrollado con Microsoft Excel. Aparte de las herramientas de Visio, hemos visto que hay otras herramientas muy buenas como el Draw.io y otras visuales que son, en este caso, gratuitas, a excepción del Visio, que son bastante potentes, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto, tenemos aquí los requisitos del cliente que están seccionados o separados o agrupados, en todo caso, en tres categorías. El qué. Tenemos la importancia del requisito, obviamente la cuantificación va a depender de cada eh, analista, de cada equipo. Después tenemos la relación entre las características de diseño. Siempre lo ideal es poder la simbología describirla, ya sea en el mismo gráfico o debajo, ¿no? ¿Qué significa eh, cada símbolo? Y si se puede dar algún detalle adicional para analizarlo, para interpretar el gráfico, es mucho mejor. Por ejemplo, aquí estamos viendo que no tenemos una descripción para lo que son las flechas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso puede ocasionar un poquito de confusión en algunos casos, particularmente si es una persona que se ha atrasado o no ha estado al tanto en el proyecto y está viendo directamente el desarrollo, etcétera, etcétera. Lo ideal siempre es que sea fácil o lo más fácil posible para todo el personal, ¿sí? Bien, tenemos aquí las características de diseño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí tenemos, por ejemplo, una columna de quejas. Si es que alguno de los requisitos ha sufrido o ha sido causa de alguna queja, tenemos los indicadores de relación que tenemos aquí, están tanto en el centro de la matriz como en la parte derecha casi inferior, ¿no? Y finalmente tenemos en el punto más bajo cuáles son los objetivos o metas y los pesos de cada columna. Entonces, nuevamente, no es necesario que el Greenbelt sepa desarrollar, pero sí embeberse un poquito con el conocimiento. Por ejemplo, una matriz elaborada en Excel, evidentemente es más difícil utilizar el techo que hemos visto aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, este punto representa la relación entre esta característica, perdón, entre esta característica y esta otra, ¿no es cierto? Entonces, la relación entre estas dos es negativa, como podemos ver, ¿no es cierto? Después tenemos relación entre el primero y el tercero y estamos viendo evidentemente que es negativa. Entre el segundo y el tercero también es una relación negativa, entonces es un poco difícil de interpretar al principio o se debe interpretar con bastante cuidado, con bastante detalle, no hay que acelerarse. En este caso estamos viendo que es más difícil eh, contrastar. Sin embargo, se podría colocar aquí, si es directamente proporcional, con un código, con un número, por ejemplo, A, B, C, no sé, algún símbolo en particular, una X, una cruz, para ver si hay relación positiva, negativa, o si no existe relación alguna, ¿no? Entonces podemos ver que en el caso de la primera característica comparando con la segunda y tercera, es todo son todas las celdas amarillas.
la verde se va a contrastar con las demás y así de manera subsiguiente para que todas puedan contrastarse, ¿sí? Debido a que ya, por ejemplo, el verde no es necesario colocarlo aquí atrás con el amarillo. ¿Por qué? Porque el amarillo ya se está comparando con el verde, ¿no? Son pequeños ejemplos de lo que usted puede hacer en una hoja de Excel, ¿no? Tenemos los indicadores de relación, características de diseño, tenemos resultados, unidad de medida, rendimiento actual y objetivo. En este caso, esta matriz, si mal no estoy, está recién en desarrollo y se va a incorporar en el programa de herramientas y control de calidad en un futuro, espero, lo más corto posible. Nuevamente repito, no es necesario que, ni tampoco es el fin de proveer plantillas en este curso. La idea es que usted pueda hacerlo usted solo, usted mismo, con ayuda de su equipo, para que ganen habilidad, no que lo hagan, que tengan todo hecho y probablemente hemos visto ya no le sea útil a su organización. El desarrollo del despliegue de la función de calidad requiere de equipos multidisciplinarios, que quiere decir de varias personas con varias habilidades. Este establece un enfoque en el cliente interno, muy importante, y externo también, es lógico, el externo, en toda la organización. Como resultado, el QFD puede ser mucho más que una simple herramienta o proceso de planificación. Según Nancy Tag, en su versión 2005 de herramientas de gestión, herramientas de calidad, perdón, Quality Toolbox, indica que la casa de calidad se considera como un sinónimo de QFD, pero QFD es mucho más que un diagrama. En el proceso QFD completo, después de determinar objetivos para las características críticas, esas características deben traducirse en detalles sobre partes o componentes para aplicaciones de fabricación o funciones para aplicaciones en servicio. A su vez, estos detalles deben traducirse en diseños de procesos y finalmente en descripciones y procedimientos de tareas específicos. Para desarrollar el Quality Function Deployment o la función de despliegue de calidad, también se aplican otras herramientas como matrices, tablas, diagramas de árbol, etcétera, etcétera, para analizar clientes, confiabilidad, seguridad o costo y para implementar planes de acción. Algunos pasos sugeridos para el desarrollo es como una cascada. Por ejemplo, empezamos con los requisitos del cliente, hacemos un despliegue de función con su respectiva herramienta de casa de calidad. Posteriormente hacemos, en este caso, requerimiento, obviamente vamos a empezar con un diseño, después con las partes, posteriormente con el proceso y finalmente con el requerimiento o requisitos de producción. Esto al final se supone y se espera que todo el esfuerzo tenga una mayor satisfacción del cliente. Características de valor en el despliegue de la función de calidad. En el caso de productos tenemos rendimiento, beneficio relativo al costo, durabilidad, seguridad, facilidad de servicio, perdón, usabilidad, facilidad de uso, simplicidad de diseño, funcionalidad, disponibilidad y rendimiento. En el caso de servicios tenemos capacidad de respuesta, fiabilidad, competencia, acceso, comunicación, credibilidad de imagen, confidencialidad, comprensión del cliente, precisión, integridad y puntualidad, entre algunos casos, que muy común es en el caso de los servicios, que se queda un plazo determinado y por lo general se extiende de manera indeterminada sin un rumbo o una meta clara, definida, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son fundamentos de gestión de proyectos. La carta del proyecto, que es básicamente con lo que nace el proyecto de Six Sigma, es un documento que establece las directrices e información para el proyecto y ayuda al equipo a mantenerse en línea con los objetivos de la organización. Algunos puntos contenidos son los siguientes. Tenemos el planteamiento del problema, el propósito, los beneficios, el alcance y los resultados previstos. En el planteamiento del problema, al igual que en un diagrama de Ishikawa, se sugiere que el planteamiento sea específico. En el programa de herramientas y control de calidad se ve el diagrama de PES de Ishikawa y lo que se evita, por ejemplo, en el problema es que se coloque algo muy genérico como la calidad. Tenemos problemas de calidad, claro, tenemos 100,000 problemas de calidad probablemente en la empresa. Lo que se quiere es que se vea algo puntualmente, algún problema, falla en
que en la temperatura del horno, ¿no? Entonces está obteniendo un producto crudo, por ejemplo, en el caso de alimentos, o no se está eliminando la humedad, ¿no? Entonces, ese es un problema que se desea solucionar y vamos a ver las causas en la espina, ¿sí? No sea tan genérico. Ese es lo que se puede sugerir, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir dar resultados y objetivos bien definidos. Por ejemplo, planteamiento adecuado. Piezas con fallas en la unión taparrosca, retraso de 2 días en la entrega de los pedidos según lo acordado con el cliente, o probablemente más. Cobertura de garantía del 45% en la zona A para ver qué está sucediendo, ¿no? El planteamiento inadecuado, ya habíamos visto en el ejemplo que anteriormente en el programa que tengo también, la calidad. Es pésimo, es mortal poner eso. Fallas en los productos. ¿Qué fallas? ¿Qué está fallando? ¿En qué productos? ¿No? Retrasos en las entregas. Probablemente hay un área o una sucursal que está funcionando bien. Entonces, sea bien conciso y bien claro. En el caso de la planificación de proyecto, es un enfoque disciplinado, este es un enfoque disciplinado para monitorear cómo y cuándo se llevará a cabo un proyecto, reconociendo el sistema en el que el proyecto está funcionando. Según Roderick, en la versión 2015, este autor indica que si se desea ir en un viaje largo, simplemente nos vamos de viaje, nos subimos al bus y nos vamos. La respuesta más obvia es que no, ya que todos planificamos cómo haremos el viaje con mayor o menor detalle. Recuerde que a mayor detalle en la planificación, el costo y esfuerzo en controles y mejoras será mucho menor y esto se ve en la trilogía de Jurán, justamente cuando la planificación es más larga, el control de calidad va a ser mucho menos tortuoso y costoso. Alcance del proyecto. Tenga en cuenta que el alcance del proyecto delimita exactamente qué será capaz de abordar el mismo y qué no. Muchas veces, aparte de alcance, se puede utilizar delimitación o límites del proyecto. Establece un lineamiento claro para que se sepa qué problema se desea resolver y los recursos necesarios para esto. Hasta dónde vamos a llegar, qué vamos a abarcar y qué no. Eso es importante. Las herramientas más comunes para determinar el alcance del proyecto son el CIPOC, la lluvia de ideas, los diagramas de Pareto y también es útil guiarse con la declaración del problema, muy importante, y la experiencia. En cuanto a métricas, el proyecto debe tener en cuenta que existe una cantidad muy grande de datos o métricas para recolectar y analizar. Se recomienda que las métricas de un proyecto estén directamente relacionadas con los objetivos del mismo. Por ejemplo, si se desea reducir en un 30% los defectos de una línea de producción, las métricas estarán enfocadas en los defectos que cada sección de la línea provoca y las causas de los mismos. Así se podrá proveer una solución sustentable con el tiempo. Por otro lado, evite cometer el error de sacar conclusiones con una cantidad de datos mínima, vale decir, en un plazo de 3 días o con datos recopilados en un turno de producción. Esto es importante, ¿por qué? Porque estadísticamente puede que no se tenga un dato fiable. Se recomienda por lo general con datos continuos que se tenga mínimo, obviamente, dependiendo nuevamente del volumen de información que se tiene, en datos continuos se sugiere que sea mínimo 30 observaciones y en algunos casos, en el caso de datos discretos, hasta 200 observaciones. Entonces es importante que se tenga muy en cuenta eso, ¿no? El historial de datos con el que se puede contar. Los datos son muchas veces complejos, sí es cierto, y se debe comprobar su tendencia y comportamiento. Esto, por supuesto, se podrá hacer aplicando las herramientas que se proporcionen para el uso por profesionales de Six Sigma, como por ejemplo las cartas de control y otros que idealmente se deberían crear en el caso de que no se las tenga. Importante tener datos históricos del proceso. También es útil determinar métricas para el proyecto como tal, como por ejemplo el índice de presupuesto consumido, el índice de progreso del proyecto, disponibilidad de recursos, etcétera, etcétera. Sugerencia, no usar métricas indiscriminadamente, solamente aquellas que realmente son de utilidad. Muchas veces lo que hacemos es meterle datos por todo lado
o querer tratar de recopilar y controlar todo, y eso no es correcto, no es posible y no es factible tampoco. En el caso de métrica primaria o directa, ¿qué es una métrica primaria o directa? Es aquella que se obtiene de manera directa, por ejemplo, defectos, retraso, altura, espesor. Con una sola medición se obtiene una métrica primaria. Una métrica secundaria o indirecta es aquella que se obtiene de la conjunción, comparación o tratamiento matemático de dos o más métricas primarias. No siempre. Puede, por ejemplo, en el caso de porcentaje, el porcentaje de defectos sería el defectos observados dividido en el total entre el total de producción multiplicado por 100%, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tenemos los defectos y las métricas para obtener un dato unitario y posteriormente su conversión a porcentaje. En este caso, el valor actual neto sí es una fórmula bastante compleja, es una fórmula financiera, el TIR también, porcentaje de reclamos, también con las observaciones parcial entre total, defecto por millón de oportunidades, etcétera, etcétera. Recuerde que es generalmente una métrica secundaria, es derivada de una primaria. Con esto terminamos y continuamos en el siguiente video.